El día de hoy vamos a tener una predicación sencillita. Ustedes pueden verlo ahí en sus boletines. En sus boletines ahí tenemos lo que es los textos que vamos a ver. El título del mensaje de hoy es: ¿será mi cónyuge actual mi cónyuge en el cielo? ¿Será mi cónyuge actual mi cónyuge en el cielo? O sea, es decir, si mi cónyuge aquí en la tierra va a ser mi cónyuge en el cielo. Ahora, obviamente los pasajes que vamos a ver no era el punto del Señor Jesucristo, pero ahí podemos ver eso que enseña ahí la palabra de Dios. Y es interesante porque yo pienso, bueno, si no hubiera estado preguntando por la resurrección, que realmente es el tema de esos pasajes que vemos cuando le están cuestionando a Jesús acerca de lo de la resurrección, que Él aparece con esta respuesta. Y es por eso que el día de hoy pues podemos saber esto. Que pienso, si no hubiera estado ese cuestionamiento, tal vez no tendríamos esos pasajes para saber esto. Entonces fíjense, vamos a ver esos tres pasajes que nos dan esa respuesta. Como les digo, el punto de Jesús no era ese, pero ahí se ve esta respuesta. En Mateo 22, del 23 al 33. Mateo 22, 23 al 33. Dice así: aquel día vinieron a él, o sea Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos no creen en ángel, no creen en espíritu, no creen en la resurrección. Y le preguntaron, versículo 24, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Obviamente el hermano soltero, el que le sigue. Y levantará descendencia a su hermano. Por los que no sabían eso, esas son las leyes en el Antiguo Testamento para los judíos. Por ejemplo, si estaba mi hermano mayor y yo, y de repente mi hermano mayor hubiera tenido esposa y a la mera hora no tuvieron hijos, se murió, ¿verdad? Mi hermano, entonces yo me tenía que casar con su mujer. Otra vez viendo como que si la otra persona es soltera, el segundo hermano. Entonces así dice: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ese era el propósito, para que no se quedara sin descendencia el nombre del hermano. 25. Hubo pues entre nosotros, hasta se aplica él mismo, el saduceo. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y no teniendo descendencia, el primero se casó, versículo 25, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. A mí se hace que era una viuda negra. ¿Cómo se le están muriendo todos? Aquí hay gato encerrado. Si hubiera sido el séptimo, digo, pues yo no. Voy a esperarme a ver si es que se muera ella primero. No, dice que los 7, ¿verdad? Y dice el versículo 27, y después de todos murió también la mujer. Pero dice, fijan cómo ellos no creían en la resurrección. O sea, la pregunta bien escabrosa: ¿es cierto o no es cierto que hay personas que son así? Por ejemplo, alguien que no quiere obedecer al evangelio, y queda una persona que tal vez está en una isla no habitada y no conoce acerca de Cristo, y así le ponen así cosas muy allá, y está en el desierto y no hay agua donde bautizarse, y le preguntan un montón de cosas muy así, muy zafadas. Y le digo, pero tú no estás en esa situación. Simplemente se le responde así: tú no estás en esa situación, ya Dios verá de las otras personas. Entonces él le pone así una situación bien difícil, ¿no? Ahora, es cierto que, como decimos, según ahí si pasaba que de repente un hermano moría sin hijos, el hermano mayor, el hermano menor tenía que entonces hacer eso. Entonces sí podía haber los casos de 2 o 3 o algo así, pero ya 7, o sea, una exageración, ¿no? Es parte de la estrategia de él, ¿no? Del saduceo, que quiere decir eso de la resurrección, ¿no? Entonces por eso el versículo 28 dice, versículo 28, en la resurrección, acuérdense, el saduceo no cree en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron.
Y eso puede pasar el día de hoy. No es necesario de la manera ley que ahora pues el hermano tiene que. Pero por ejemplo, ahí en Corintios, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que si, ¿qué les dice a las viudas jóvenes el apóstol Pablo? Que se vuelvan a casar y críen hijos, ¿verdad? Y entonces, pues de que ahí, pues sí, o sea, puede haber alguien que, yo me acuerdo que yo he conocido, o sea, una que así pasó, que había enviudado 2 veces, y ella todavía quedaba fuerte, o sea, entonces uno puede ver, claro, son personas que ya, en este caso, el que yo estoy pensando era una ancianita ya grande de edad, pero ella resistió más que los maridos. Entonces, el día de hoy sí existe, ¿verdad? Por lo menos de esa manera, no conforme a la ley judía, sino simplemente que una viuda pues se casa otra vez. Y sabemos que también existen los otros problemas, ¿no? Los matrimonios y todo ese tipo de cosas que llegan a suceder, ¿no? Pero al final de cuentas aquí la pregunta, vea. Bueno, pues entonces, versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Versículo 29, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ignorando las Escrituras, ¿en qué sentido? Pues en eso de la resurrección, porque acuérdense que era un grupo el cual no creía en resurrección, no creía en ángeles, no creía en espíritu. Pues digo, la Escritura está llena de eso. ¿Y cómo van a andar ellos diciendo que eso no existe? Y por otro lado está lo del poder de Dios. Entonces dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, están pensando algo completamente equivocado. ¿Ahora en qué? Versículo 30. Porque en la resurrección, ahora sí se entiende cuando estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ¿verdad? Y todos sean resucitados. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, aquí eso de casarse y todo eso es para reproducirse, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De que las personas entonces quieren tener hijos y todo eso. Y ahí con los ángeles no tienen eso de que los ángeles se anden casando para reproducirse y todo eso. Aquí en la tierra, ¿verdad? Que estamos hechos de células y todo eso, aquí se requiere eso, allá no se hace eso. Entonces por eso nos compara con los ángeles. No, o sea, ya en la resurrección y todo eso, vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Versículo 31. Entonces eso en cuanto al poder de Dios. O sea, no, mira, ellos están pensando como que entonces uno va a resucitar a un cuerpo igualito al del día de hoy, vamos a estar siguiéndonos casando y todo este tipo de cosas. Entonces eso es en lo que ellos erraban en cuanto al poder de Dios. Pero en cuanto allá al que no conocían las Escrituras, es lo que sigue, el versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Pues sí, ¿cómo se van a andar presentando? Porque esa es la manera en que se presenta Dios a los judíos, ¿no? Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el caso de las personas que no conocen para nada a los gentiles, ¿quién es Abraham, quién es Isaac? Pues el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, creo. Pero entonces sí, o sea, ¿cómo van a andar diciendo yo soy Dios de Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Sí, o Isaac y Jacob, si están muertos. No, para eso están vivos. Entonces es interesante que le mencionen la resurrección, pero también le da a entender que ellos están vivos ahorita. ¿Se acuerdan cómo cuando Jesús se transfiguró y se pareció a Elías? Elías no murió, pero como quiera, pues él no estaba igualito, ¿no? Y en el caso, me refiero físico, en el caso de Moisés sí murió, y la palabra de Dios dice que pues hasta Dios lo enterró donde nadie supiera. Y ahí estaba hablando con ellos. Y en una de las citas dice que estaban hablando acerca de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. O sea, cosas así del presente. Entonces él se va más allá todavía de lo de la resurrección, sino de entender, están vivos. O sea, tal vez no vivos para ustedes, o sea, pero para Dios están con vida. Porque acuérdense que ellos nada más no creían en la resurrección, sino tampoco creen en espíritu y en ángel. O sea, no creen eso. Los saduceos.
Entonces aquí podemos ver pues la respuesta, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Entonces en la resurrección no hay eso de que pues de que casarnos o que nos van a dar en casamiento, pero también da a entender que, digo, porque si uno ve eso de que en el versículo 30 ni se casarán ni se darán en casamiento, uno dice, no, pero ahí está queriendo decir que, por ejemplo, vamos a decir que yo me morí soltero y ya como una persona que parezca un ángel no me voy a andar casando, pero no dice del matrimonio que ya tenías. No, pero ¿a quién se lo está aplicando? Se lo está aplicando a una historia cuya mujer tuvo que 7 maridos. 7 maridos. Entonces sí está aplicándolo eso también. O sea que sí, simplemente ya eso de que estén casados y todo eso, no. Aquí se requiere todo eso porque aquí hay que reproducirnos y todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan que con Adán y Eva multiplicados, ¿verdad? Y llenar la tierra? Y luego también eso se lo dijo a los descendientes ahí de Noé cuando salieron del arca. Ahora vamos a ver la otra cita, es decir, en Marcos, de la misma historia, la misma pregunta. Marcos 12. Marcos capítulo 12. Versículo 18 al 27. Marcos 12, 18 al 27. Ahora yo sé que los niños y los jóvenes se fueron abajo, no necesariamente aquí todos los que estamos aquí somos casados, pero creo que la gran mayoría aquí somos casados, ¿no? O sea, la gran mayoría aquí estamos ya en matrimonio, tenemos hijos o algo así, no todos, hay quienes son aquí solteros. Pero sí, ustedes, no sé cuántos de ustedes tal vez habrán pensado, ay, yo quiero que estemos siempre casados, ¿verdad? Ay, yo quiero que cuando pues ya muramos, ¿verdad? Pues nos muramos juntitos, así es, ¿verdad? No me dejes aquí, ¿verdad? No me dejes como viuda o viuda, dice, no, nos queremos ir, no puedo yo aguantar así, ¿verdad? Y entonces cuando uno lee estos pasajes y da a entender, no, pero es que cuando ya en la resurrección de los muertos y todo eso, no va a haber eso de que estamos casados y todo eso. No sé si ustedes han hasta visto imágenes, ilustraciones que ponen a la familia así completita, es decir, en la resurrección. O sea, el papá, la mamá, como matrimonio, y hasta los hijos, ¿verdad? Hasta ponen así al niño, a la niñita jugando, ¿verdad? O sea, en la resurrección, o sea, una ilustración de la resurrección, jugando y todo, todavía así como niños, y ellos todavía como esposos, ¿verdad? Y todo eso. Digo, pues yo no sé, pero yo imagino que tal vez en el futuro mis hijos pues se van a casar. O sea, es decir, van a crecer, ya se van a casar, también van a tener sus hijos y todo eso. No es como que si entonces toda la vida van a estar chiquitos. Ahora yo sé que para ustedes, algunos de ustedes digan, ay, cuando estabas chiquito estabas bien bonito, ¿qué te pasó? Sí. Qué bueno que eras así chiquito. Hay otros no, hay otros que dicen, ay, yo no aguanto en esperar el día en que mis hijos crezcan, porque ahorita da una lata. Y dicen, hermana, no se preocupe, cuando crezcan ya va a pasar, ya no va a tener que andar con los pañales o cosas así. Entonces la cosa es que todos crecemos, todos nos casamos, o sea, normalmente, no todos, pero eso más que nada es por decirlo, la ley de la vida, ¿no? Pero es interesante cómo muchas ilustraciones de la resurrección ponen así las familias, ¿verdad? Así como el nombre del papá, la mamá, son esposos, ¿verdad? Y los hijos chiquitos y todo. Y ¿sabían ustedes que hasta hay un libro que dice que hasta el perro vamos a poder tener con nosotros? Sí, o sea, hay un libro que dicen así, y según esto basándose en las escrituras y eso de que no, o sea, un libro cristiano, entre comillas, que dice, no, también nuestras mascotas, que nuestros pajaritos o nuestros peces y cosas así. Ustedes saben cómo aquí en Estados Unidos aman a sus mascotas como si fueran su hermano, su hermana. A veces tratan a las mascotas mejores que los hermanos, mejores que sus hijos. Hay que se muera de hambre el hijo, pero aquí el perro aquí está y tiene su propio cuarto y todo, ¿verdad? Bueno, unos hermanos o hermanas que han limpiado casas, que tienen sus mascotas, saben a lo que me refiero, ¿no? De que cómo tratan a hasta hay cementerio de mascotas y cosas así, o sea, hay de todo. Lo que se venda, que lo inventan, ¿verdad? Pues si se vende, pues órale. Entonces ese tipo de personas
es zoofilia, de amar a los animales. Después quieren pensar de que ellos también van a ir al cielo y todo eso, y van a estar con ellos y cosas así. Y de repente se inventan libros para esas personas. Pero sí, les digo eso, como es muy interesante, que qué bueno que están estas escrituras aquí en la Biblia, para que nosotros entonces sepamos qué pasa. Porque en el caso de las mujeres van a decir, ay, sí, yo quiero, cuando ya leen esta escritura y dicen, ay, ¿cómo que no vamos a estar como casados? Vamos a estar como marido y mujer. Y las mujeres, ay, no. Y el hombre, ay, sí. Pero, ay, no. No voy a tener la misma suegra de siempre. Sí, y no. Y es tan importante ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque, por ejemplo, una de las enseñanzas de los mormones, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Los mormones, ellos creen, ¿verdad? O sea, en primer lugar, las esposas, las mujeres no se pueden salvar si no es a través del marido. O sea, el marido es el que, y por eso tienen que ser buenas esposas, sujetas y todo eso, porque el marido, es decir, cuando ya venga la resurrección, esto no dice la Biblia, pero eso es lo que ellos creen, se resucita y él es el que entonces dice o no si resucita o no a su esposa. Dice, no, hombre, mejor no lo resucito. Y tiene la posibilidad de que, mira, si al final de cuentas, y ustedes saben cómo en el caso de los mormones antes, ahorita pues no se puede, es ilegal y todo eso, aunque unos todavía de las sectas, de otras sectas mormonas lo hacen, el de que tenían muchas esposas. Ustedes saben, vean cómo aquí en Estados Unidos sí existe eso, que hay lugares donde los hombres tienen varias esposas y hasta unas bien chiquitas. En el caso, pero legalmente, o sea, aquí en Estados Unidos es ilegal, o sea, casarse con más de una esposa, o sea, al mismo tiempo. Entonces, en el caso de ellos, creen eso de que, mira, si yo quiero resucitar, la resucito, si no, no. Y la esposa, por eso, pues, la mujer tiene que casarse con un buen mormón, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad?, que entonces, pues, sea digno de la salvación y todo eso, y así yo, pues, a través de él yo pueda ser salva. Pero si no quiere hacer eso, no importa, porque él puede entonces conseguirse otras esposas espirituales. O sea, cuando resucita, eso es lo que dicen ellos, en la Biblia no lo dice eso, porque ellos creen que entonces un buen mormón va a tener su propio planeta. Es más, se van a la desfatachez, o sea, una blasfemia gigante, de decir que Dios antes era un buen mormón. O sea, que Jehová, Dios, antes era un buen mormón, era un hombre como nosotros, y luego ya después fue tan bueno y todo eso, que tuvo su propio planeta y todo eso, y aquí estamos. Entonces, supuestamente uno, lo que era la mentira, la primera mentira, ¿se acuerdan? La del diablo, que dice, seréis como dioses. Y ellos se lo tragaron todo. O sea, para ellos, o sea, por eso tienen que ser bien perfectos, porque entre más perfectos van a llegar a ser como Dios, pero no como Dios en el sentido, como dice la Biblia, que Dios quiere que seamos como Él en el sentido del carácter, en el sentido de su misericordia, su justicia, su perfección. Pero ellos no, ellos lo ven desde el punto de vista del poder. O sea, de ser un Dios con su propio planeta, y yo tengo entonces a mis esposas y nada más ando teniendo relaciones con ellas para poder hacer espíritus para esos que van a nacer en este planeta que es mío. O sea, unas cosas que uno se queda, ¿cómo es posible? ¿Creen en eso? Entonces, por eso qué bueno que nosotros tenemos aquí la palabra de Dios y podemos ver, mira, esto es lo que es. O sea, y porque si uno ya después empieza a no creer la palabra de Dios, o sea, cree unas cosas, bueno, muchas cosas de esas no las van a decir ellos, porque pues hasta les da vergüenza a ellos decir en las cosas que supuestamente pues deben de creer. Pero así es, lamentablemente, es muy feo. Entonces aquí viendo la segunda parte aquí en Marcos 12, 18 al 27. Es por eso que es muy bueno, entonces ve lo que las Escrituras dice al respecto de eso de matrimonio, de si mi cónyuge actual pues va a ser mi cónyuge en el cielo. Y ya vimos, pues que no, o sea, y eso del casamiento eso ya no se da. Marcos 12, 18 al 27, es la misma historia pero con otras palabras. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo,
Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Para que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, no sé si ustedes ya han aplicado esta pregunta a ustedes, o tal vez a una persona que ustedes conozcan, que ha tenido, es decir, ya sea o 2 mujeres, o 2 maridos, ya sea por viudez o algo así. No sé si ustedes habían pensado eso. Ay, sí, o sea, o qué tal, ¿verdad? Si uno diría, ay, pues sí, yo una vez enviudé, ¿verdad? Y yo tengo un segundo marido, ay, o segunda mujer. ¿Qué va a pasar, verdad? Entonces en la resurrección, ¿con quién voy a andar? ¿Quién me va a pedir que vaya al mall con ella? Imagínense un mall celestial. No, eso la Biblia no dice. Va a ser mucho mejor que todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero entonces uno tal vez imaginará esas cosas. Entonces en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Porque si se fijan, los saduceos citaron ¿a quién? A Moisés, cuando empezó la pregunta. Entonces, mira, ustedes sí tienen a Moisés como profeta. ¿Que acaso Moisés, vea? ¿No habéis leído que en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y qué les dice a ellos? Así que vosotros mucho erráis, mucho erráis. Y así pasa el día de hoy, vea, cuando de repente personas creen en otras cosas que no vienen en la Biblia. ¿Cómo le contestó Jesús? Vea, mira, la Biblia está esto. ¿Tú me estás sacando que tú eres creyente de las Escrituras? Ok, vamos a las Escrituras y vamos a ver, vea, si tú veas lo que tú estás diciendo es conforme a las Escrituras, o sea, lo que a mí me han enseñado es conforme a las Escrituras. Vea, con las Escrituras ahí se ve, vea, quién tiene la razón, vea, como dicen unos. Y las Escrituras, como dijo Dios, vea, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, la opinión del hombre no cuenta, lo que cuenta es lo que está escrito, así como cuando Jesús predicaba y decía: escrito está, escrito está. Entonces es por eso que es bien importante no errar, sino que saber las Sagradas Escrituras. Y eso sí, cuando de repente uno tal vez está en error, ¿verdad? Pues, ay, mira, es que yo pensaba esto y todo eso. Ok, no hay problema, ¿verdad? Qué bueno que ya supiste, ¿verdad?, que estabas en error, ¿verdad?, y que ahora vas a conocer las cosas mejor. Eso siempre es eso siempre es bueno. Entonces no hay de qué avergonzarse, a menos que otra vez una persona está, no, pues yo voy a creer en lo que a mí me predicaron o a mí me enseñaron, no importa que las Escrituras digan otra cosa. Pero no hay que tener esa actitud, sino simplemente creer en la palabra de Dios. Los hombres nos podemos equivocar. Y es por eso que yo les digo, hermanos, ustedes, como siempre, o sea, cuando uno predica, o cualquiera que predica aquí, es de basarse en las Escrituras. Y siempre vea que de repente ve usted una diferencia o algo, usted quédese con lo que dice las Escrituras. O sea, más que con lo que tal vez un hermano llegue a decir, sea yo, sea cualquiera. Pero lo primero es las Escrituras. Y luego el otro es en Lucas 20. En Lucas capítulo 20. Ahora yo no sé, ¿verdad?, que ahorita cómo se sienten. Es decir, cómo se sienten el hecho de que, ay, ¿cómo está eso? Entonces ahorita
si estoy con mi lindo esposo, si estoy con mi bella esposa, ¿verdad? O sea, ya no, o sea, ¿cómo? Pero es que nos amamos tanto, ¿verdad? O como las que llega de repente un cónyuge a morir y hasta se le hacen poemas y canciones y todo eso, y nada más están añorando de que, ay, yo, entonces, o sea, se quedan así. Hay unos que hasta se quedan viudos, ¿no? Se quedan viudos y viudas pensando, ¿no? O sea, yo sé que tal vez tengo derecho de casarme otra vez en el Señor, como dice el apóstol Pablo, pero no lo quiero hacer porque pues es que yo estaba casado con fulanito o fulanita y pues nos vamos a ver y vamos a seguir casados y todo eso. Pero no, o sea, es por eso que es muy importante ver lo que las escrituras dicen. Y otra vez, no malentiendan esto, no es de que ya cuando vayan al cielo, entonces es que ya no se van a amar. No es eso, sino que ya cuando estemos ahí, y nuestro cuerpo transformado, no, hombre, el amor que vamos a experimentar ahí va a ser pero increíble, pero no nada más con aquel o aquella que fue nuestro cónyuge, sino con todos. Y mayormente para con quién, para con Dios. O sea, va a ser, imagínense en la presencia de Dios, el amor tan grande que se ha sentido. Entonces usted, no importa qué tanto amor usted haya sentido aquí por su cónyuge, no es nada en comparación al amor que uno va a sentir para con todos. Y otra vez, no va a ser un amor para nada que esté ligado a pasión ni nada de eso. No, nada que tenga que ver con cosas de la carne o con los deseos de la carne. No va a haber nada de eso, ni necesidad de andarse procreando ni nada de eso. Entonces es algo muy diferente, es algo que va a ser muy, muy bello. Entonces en Lucas 20, del 27 al 40 dice, hablando de la misma historia: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. 32. Finalmente murió también la mujer. 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo, si se fijan en lo que está diciendo, o sea, los hijos de este siglo, como diciendo los de esta creación, o sea, lo que estamos ahorita, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, es algo que se necesita aquí, ¿verdad? Aquí en la tierra. 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces aquí está hablando, damos aquellos, ¿verdad?, de lo de la resurrección, de los que están en Cristo, de las personas, de los santos, ¿no? Entonces uno puede ver aquí algo muy interesante. Cuando menciona ahí, dice como, mira, es que los de este siglo, es como diciendo, aquí hay una necesidad de reproducirnos y todo eso, tener hijos. ¿Por qué? Porque aquí dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Versículo 36 dice que son como, ya no se dan en casamiento y todo eso. ¿Por qué dice el versículo 36? Porque no pueden ya más morir. O sea, uno deja descendencia y todo eso. ¿Por qué? Porque uno va a ¿qué? Uno va a morir. Ahora, imaginémonos que entonces todas las personas de la tierra, desde el día de hoy, decidieran no casarse, decidieran no procrear. O sea, que ya todos decidiéramos no procrear. ¿Qué pasaría? Pues se acabó ya la humanidad. Se acabó la humanidad. Entonces hay necesidad de reproducirnos para que siga. Y siga y siga y siga. Y en el caso de con Adán y Eva, acuérdense que desde entonces se profetizó que de tu simiente iba a venir a Jesús, el cual le iba a dar en la cabeza al diablo. Y luego con Noé y su descendencia, que también les dijo, multiplíquense.
Y por eso en el caso de los judíos era bien importante, vean, miren, nada más se casan y todo eso. ¿Quién era el que iba a venir a través de esa descendencia? Jesús. Entonces imagínense que ellos hubieran pensado, ya no nos vamos a casar, ya no nos vamos a reproducir. Entonces, ¿cómo va a venir Jesús? El cual tiene que ser nacido de mujer, ¿verdad? Tiene que ser hombre igual que nosotros, para que entonces Él morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ahorita sí hay necesidad de la reproducción y todo eso para dejar descendencia, porque nos vamos a morir. Pero como dice ahí el versículo 36, ya cuando somos hijos de resurrección, porque dice, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, no sé si fijaron en algo, cómo Dios nos da entendimiento a nosotros. ¿No se acuerdan cuando hace mucho yo hice una predicación acerca de que si es bueno razonar? O uno puede tener fe a través del razonamiento y cosas así. Y no me estoy refiriendo en el sentido de humanismo, sino en el sentido de que a veces Dios no nos dice las cosas directamente así tal, pero que uno las tiene que razonar. Como cuando a Pedro le bajó un lienzo, Pedro, mata y come, pero mata y come. O sea, no le dijo directamente, mira, los gentiles ahora yo los voy a aceptar en el reino de Dios, no se van a tener que ser judíos. O sea, no le dijo así directamente, sino que a través como de unas ilustraciones. ¿Y qué se puso a hacer Pedro? A pensar, ¿verdad?, en qué quería decir eso. Igualmente Abraham, cuando le pidió a su hijo que lo matara. Y Hebreos dice que él razonó. Dice, no, pues, como yo sé que Él es fiel y que por medio de Isaac, el hijo de la promesa, va a venir descendencia y van a ser como las estrellas del cielo, pues de seguro que me lo va a resucitar. Es lo que dice el Nuevo Testamento, que Él fue lo que razonó. Y entonces, pues Él lo iba a hacer. Pero no pasó así, sino que lo detuvo el ángel, ¿verdad? Ahora veo que me temes, ¿verdad? No me negaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, y así hay muchos ejemplos, varios ejemplos en la Biblia, donde no se le dijo directamente así a las personas, sino que de una u otra manera Dios los deja razonar. Entonces es interesante como aquí, cuando le dice, erráis, ignorando las escrituras, le dice Jesús a los saduceos, está dándole a entender, mira, ustedes ya debieron de haber sabido que sí, con el hecho de que cuando se presenta a Dios, Dios se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, con eso tú ya debiste haber razonado que entonces Dios es un Dios de vivos, por lo tanto existe la resurrección, y más que eso, para Él todos viven. O sea, entonces si se fijan cómo Dios sí espera que uno use su razonamiento, que no necesariamente directamente tenga que decir las cosas de una u otra manera. Entonces es bueno. Entonces aquí vemos, repitiendo el versículo 37 de Lucas 20, pero en cuanto a lo que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, no lo enseñó así directamente, sino indirectamente. En el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y luego, ¿qué dice ahí? Pues para Él todos viven. O sea, no nada más Él va a andar esperando a que entonces resucitemos para hallarnos con vida. No, o sea, para Él todos están con vida. Para nosotros no. Para nosotros se requiere verlos ya cuando haya la resurrección. Pero para Él, dice, todos viven. Entonces dice el versículo 39 y 40. Respondiéndole algunos de los escribas, no los saduceos sino los escribas, que estaban también ahí, dijeron, Maestro, bien has dicho, porque los escribas sí creían en la resurrección. 40, y no osaron preguntarle nada más. Entonces, o sea, Jesús, ¿y cómo es que los contestaba? Con las escrituras. Y sí, o sea, si uno realmente dice de ser, en este caso los saduceos, si nosotros creemos en Moisés, bueno, si realmente ustedes creen en Moisés, ya porque están citando a Moisés, pues deberían de saber esto también. Y así entonces es por eso bien bueno, hermanos, que siempre leamos las escrituras, ya todos los días tratemos de leer, porque como les he dicho antes, aún y cuando, fíjense, ya vamos a llevar, ya casi tenemos aquí 10 años
En agosto 18 cumplimos 10 años aquí. ¿Y cuántas miles y miles y miles de cosas no hemos dicho? O sea, me refiero a que vienen en las escrituras. Hemos dicho muchas cosas en todos esos 10 años. El domingo en la mañana, clase bíblica, mensaje, el domingo en la noche, miércoles, que los ágapes y todo eso, pero hay infinidad de cosas más que no he podido yo predicar, enseñar o dar una lección bíblica. Entonces por eso es bien importante que todos leamos las escrituras para no errar, como dice Jesús a ellos. Y ya para terminar, les quería decir, uno diría, pero pues entonces ¿por qué no va a estar como marido y mujer y todo eso, verdad? Otra vez, como les decimos, el amor se va a extender a todos y no va a haber ese amor pasional, o sea, como lo que existe aquí en la tierra, que estamos en la carne. Acuérdense, nuestra carne va a ser transformada, ya no va a tener esos impulsos carnales, esa necesidad de reproducirse, de descendencia, porque ya no vamos a morir, sino que aparte, algo muy, muy interesante, muy glorioso, es que a final de cuentas, sí va a haber, por decirlo así, un casamiento en los cielos. Una boda. ¿A qué me estoy refiriendo? Las bodas del Cordero, en la cual todos, sus hijos, entonces nos vamos a casar con Cristo, en que Él es el esposo. ¿Se acuerdan en lo que Efesios capítulo 5, cuando hablamos acerca del rol del esposo, del rol de la esposa? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y todo. Dice, para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, sin mancha, que no tuviera arruga ni cosa semejante. Entonces que todos nosotros nos vamos a casar con Él. Él va a ser nuestro marido, Él va a ser nuestro amor, nuestro primer amor, así como debe ser el día de hoy. Y en Apocalipsis se menciona como de lino fino, resplandeciente, ¿verdad? Es la esposa. Es por eso que puse esa ilustración al principio en su boletín, en la que puse la ilustración, ¿verdad? Aquí está una esposa, está vestida de novia, y está viendo hacia el cielo, y por ahí se ve unas palomitas, y aquí arriba dice, y el Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿y la qué? Y la esposa, es la iglesia, y la esposa dicen, ven. O sea, le estamos diciendo al Señor Jesucristo, a nuestro esposo, ¿verdad? Nuestro amado, ¿verdad? Estamos desposados con Él, pero Él ahorita fue a preparar lugar para nosotros, así como en el sistema judío, ¿verdad? Que están desposados y luego se van a preparar una casa para la esposa, ¿verdad? Y luego ya vienen a traérsela, a llevársela al lugar que Él preparó, ¿verdad? Aquí va a ser nuestra casa. Te das de cuenta que es lo mismo, entonces Él va a venir, ¿verdad? Y entonces por eso el Espíritu y la esposa, nosotros le estamos diciendo al Señor, ven, ¿verdad? Ya queremos que Él venga. Amén. Eso está en Apocalipsis 22:17. Pero si se fijan, aquí tengo una última cita que esta me gustó para mencionarla, o sea, para leerla. Y con esto terminamos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, hablando de que como nosotros somos la esposa de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Corinto. 2 Corintios capítulo 11, el versículo 2. ¿Qué dice ahí? Porque os celo, está hablando el apóstol Pablo, que había fundado ahí la congregación en Corinto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, eso dice, y él estaba diciendo eso, que os celo con celo de Dios, porque lamentablemente había problemas y había personas que se habían metido engañando a la iglesia y cosas así, y todo eso. No, o sea, yo quiero que ustedes estén bien y todo eso, porque yo los he desposado con Cristo y yo los quiero llevar a Él, ¿vea? Como una virgen, ¿vea? Pura a Cristo. Y eso somos nosotros, ¿vea? La iglesia. Entonces es bien bonito esa ilustración. Y entonces acuérdense, no es de que entonces no vamos a ser esposos y todo eso, cónyuges allá, porque no vamos a tener amor por todos, por nuestro cónyuge, sino es que ahora vamos a tener amor por todos, y no va a ser nada de amor carnal, nada de amor de pasión, sino un amor ágape, como el de Dios, y sobre todo ya preparados para casarnos con Jesucristo, ¿verdad? Nuestro esposo, con el cual ahorita estamos desposados, ¿verdad? Y estamos
estamos purificando, estamos santificándonos para ese día. Entonces vamos a terminar con esto. Y si hay una persona aquí, vea, que no es parte de la iglesia, ¿verdad? que no todavía no se ha desposado, ¿verdad? Y quiere ser parte de la iglesia, usted quiere bautizarse, ¿verdad? El día de hoy, usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Jesús y bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer, ¿verdad? Cuando el hermano de la invitación se lo indique. Y si hay una persona aquí, ¿verdad? Que ya lo ha hecho, pero se alejó y quiere regresar, entonces puede también hacerlo notar en ese tiempo. Gracias.